Comenzando el ejercicio 4 que me dice lo siguiente. Un disco circular de 10 centímetros de radio contiene una carga total de 10 a la menos 5 coulombs. La densidad de carga superficial, sigma, es directamente proporcional a la distancia desde el centro del disco. ¿Cuánta cantidad de carga está contenida en un disco de 5 centímetros de radio concéntrico al anterior? El gráfico que podemos tener es este. Si bien el enunciado no viene con un gráfico de entrada, la idea básica es esta. Un disco circular de 10 centímetros de radio con una carga de 10 a la menos 5, R y Q. Se me habla de que la densidad superficial de carga es directamente proporcional a la distancia desde el centro del disco. Y finalmente se me pide la carga contenida en un disco de 5 centímetros de radio concéntrico al anterior. Es decir, si este disco es el mayor de 10 centímetros, acá se puede dibujar uno más pequeñito, pequeño, donde el radio R va a ser R minúscula igual a 5 centímetros. Muy bien. Y se me pide puntualmente qué carga va a tener, qué carga se va a tener en este disco. ¿Qué es lo que se puede hacer? Hay que analizar con relativa calma, principalmente la parte de la densidad de carga, porque sigma es directamente proporcional a la distancia desde el centro del disco. ¿Qué quiere decir esto? Si analizamos la relación de proporcionalidad, ¿qué es lo que se tiene? Lo que indica el enunciado es que sigma es directamente proporcional a la distancia desde el centro del disco, suponiendo una distancia arbitraria general. Se lo puedo dibujar hacia cualquier punto, por ejemplo hacia acá, de verde R variable hasta acá, puede ir hacia cualquier lado. R variable, por supuesto. Sigma es directamente proporcional a esa variable R, que es la distancia desde el centro hasta cualquier punto del disco. Muy bien. Para una relación de proporcionalidad, la cual no sirve de entrada, así como está, no sirve porque no se la puede tratar algebraicamente, lo que se puede hacer es lo siguiente: multiplicar dicha relación por una constante que no se la conoce por de entrada. Sigma va a ser igual a una constante K, a modo de no confundir con la constante K clásica de 9 por 10 a la 9, se va a poner K' por R. Es decir, sigma es directamente proporcional a R, a la distancia desde el centro hasta cualquier punto del disco, multiplicando a este elemento por una constante K', esta relación de proporcionalidad se vuelve una igualdad. Y con esta expresión ya se puede trabajar algebraicamente. En todo caso, ¿qué es lo que se tiene? Esta relación, sigma es igual a una constante K' por R. Sigma está acá, K' y R. K' no se conoce de entrada. R es igual variable y sigma es en función de E. Es función de E. Es importante determinar el valor de esta constante K'. ¿Cómo se lo puede hacer? Para la constante,
para la constante, ¿qué es lo que se puede hacer? De entrada, el enunciado habla de un radio mayor, o sea, el radio total, R, 10 centímetros, y una carga total también. Carga total y un R. Y un R. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Si se analiza, nuevamente, sigma es igual a K' por R, se puede despejar de la siguiente manera. Lo que se busca es K'. Muy bien. Sigma sobre. Sin embargo, tratando de utilizar la condición del total, es decir, del disco circular de 10 con carga total, lo que se puede hacer es lo siguiente. En vez de R, utilizar el R total y la carga total. Aplicando la definición, simplemente en vez de R minúscula se coloca R mayúscula. Si bien R es algo variable, puede ir de acá a acá, acá a acá, hasta el borde, lo que se va a hacer es utilizar todo el disco, porque se conoce el radio total del disco y la carga total. Ambos se conocen, el radio ya está. Sigma es el detalle. Sigma, por definición, es la cantidad de carga por unidad de área. Si se analiza todo el disco, lo único que se tendría es carga sobre área. Carga sobre área. Como se está analizando todo el disco, carga total Q sobre el área total. ¿Cuál área? Toda esta área. Toda esta área. Y como es un disco circular, se puede utilizar directamente la relación de pi por el radio al cuadrado. Nada más. Es decir, K', la constante, que es necesario de determinar. ¿Cómo se la determina? Se tiene esta relación. Para cualquier R se tiene un distinto sigma, una distinta distribución de carga superficial. Si se despeja K', utilizando la ecuación que ya se tiene sigma sobre R. Aplicando todo el disco, sigma sobre R. Sigma es de todo el disco. Estamos analizando a todo el disco. Carga sobre el área total. Perfecto, carga total sobre el área total. Y el R del disco. El R total, si vale decir. ¿Qué es lo que se tiene? Q. Muy bien. Copiando un poquito. Esto es Q sobre R por el área. El área de un disco simplemente. Simplemente en función del radio sería pi por el radio al cuadrado. En este caso el radio mayor. Muy bien. Muy simple. Q es 10 a la menos 5 colombios. R es 10 centímetros o 0,1 metros. Es mejor manejar los metros. Al final, acá abajo, lo único que quedaría es pi por R al cubo. R cuadrado con R al cubo. Muy bien. Aplicando todo eso, K' resulta ser 3,183 por 10 a la menos 3. El detalle de las unidades no se lo va a analizar porque esta es una relación de proporcionalidad. Más que se podría decir que es algo empírico. Y las expresiones empíricas, la mayoría de los casos, no tienen una interpretación en cuanto a las unidades. No la tienen. Por lo tanto, K' directamente 3,183 por 10 a la menos 3. La constante K'. ¿Qué es lo que se puede hacer ahora?
El enunciado no me habla nada de K', para nada. Lo que se pregunta en el enunciado es cuánta cantidad de carga está contenida en un disco de 5 centímetros de radio concéntrico al anterior. Vale decir este disco. De un radio R, 5 centímetros. ¿Qué es lo que se puede hacer? Esta relación que se ha obtenido se cumple para cualquier parte del disco, siempre y cuando se maneje de manera concéntrica. Para este disco de 5 centímetros, igual tiene que cumplirse esta relación, porque el enunciado me habla de manera general. De manera general, la densidad de carga superficial es directamente proporcional a la distancia desde el centro del disco. Perfecto. Es decir, que va a funcionar para este disco de 5 centímetros. ¿Cómo funciona ahora? En una nueva página, ¿qué es lo que se tiene? Para el disco de radio igual a 5 centímetros, lo que se tiene es lo siguiente. La relación, esta relación, se va a cumplir también. Se cumple para todo el disco. Y el disco de 5 centímetros de radio pertenece al disco mayor. Muy bien. En ese caso, sigma va a ser igual a la constante K' que no me puede cambiar y ya ha sido determinada por un radio variable, R. En este caso, R ya no va a ser R mayúscula, no va a ser 10 centímetros. Ya no va a ser 10 centímetros. Va a ser 5, el valor del radio pequeño, del disco pequeño. Sigma va a ser igual una cantidad de carga sobre área. Carga sobre área. Muy bien, tratando de utilizar esas ideas. Pero ya no va a ser la carga total, va a ser la carga correspondiente al disco pequeñito, de radio 5 centímetros. Muy bien, en ese sentido, Q sobre área. Un área a sub R igual a K' por R. Carga sobre área. ¿Qué es lo que se tiene ahora? Esta carga es justamente la que se pregunta. Se pide en el enunciado la cantidad de carga que está en el disco de 5 centímetros. Justamente es esta Q minúscula. El área de R, pi por radio al cuadrado. En este caso ya no es R minúscula, es R minúscula, ya no es R mayúscula. Muy bien. K' ya se ha determinado, está acá. Y R simplemente hay que reemplazar en vez de 10, en este caso ya es 5. Es decir, R es 5. K' ya se ha determinado, está acá. A sub R es el área de un disco de radio de 5 centímetros. Pi radio cuadrado ya se lo tiene. Esto es una ecuación con una incógnita. La única incógnita es Q. Es Q. Es decir, Q va a ser igual a K' por R por el área sub R. Esto es K' por R y el área del radio simplemente es pi por R minúscula al cuadrado. Muy bien. Tratando de desarrollar un poco, esto sería K' por pi por el radio al cubo. K' es conocido, pi es 314 y R es, en este caso, 5 centímetros o 0,05 metros. Siempre en el sistema internacional. En ese sentido, si se aplican las operaciones respectivas,
Q resulta ser 1,25 microcoulombs. Y esta ya es la respuesta. La carga que va a tener el disco de radio 5 centímetros. 1,25 microcoulombs.